Amigas y amigos, bienvenidos a su primer programa Puentes de Facilitación Comercial para toda Latinoamérica y el Caribe. Un programa donde estaremos abordando todos los temas de auge en materia de facilitación comercial con las autoridades, con los principales protagonistas a lo largo de todos los actores de la cadena logística. Hoy en día vivimos un momento importantísimo respecto de las reformas que se están enfrentando en todos los países latinoamericanos y donde uno de los ejes truncales es el concepto de la facilitación comercial. Conceptos como operador económico autorizado, ventanilla única, gestión coordinada de fronteras, diversos mecanismos que deben de ser implementados desde las políticas bajo las entidades federativas y a un nivel macro, estaremos abordando en este programa. Nos da un gran gusto que nos puedan acompañar a este lanzamiento en su primer programa Puentes de Facilitación Comercial. Y en este primer programa de Puentes de Facilitación Comercial decidimos tocar un tema fundamental, el cual aborda el rol de las entidades federativas y de los parques industriales como una herramienta clave para la implementación de las políticas de facilitación comercial. Y en ese sentido tenemos a dos padrinos de lujo para inaugurar nuestro programa. Vamos a presentar a nuestro padrino, en primer término, el licenciado José Pablo Maguad, actualmente secretario de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo y quien a su vez funge como presidente del Comité Logística de la Asociación Mexicana de Desarrollo Económico y que por supuesto tiene una visión clara hacia dónde nuestro país debe de seguir en términos de facilitación. José Pablo, la bienvenida y muchísimas gracias por formar parte de este proyecto y darnos el padrinaje el día de hoy. Al contrario, Salvador, gracias por la invitación y estamos muy contentos de poder aportar lo que desde una visión de Estado, desde una visión de región, podemos contribuir al pensamiento de cómo hacer más fácil el comercio en nuestro país y con nuestros socios comerciales en el mundo. Muchísimas gracias, José Pablo. Estaremos ahondando de cómo la política de una entidad federativa, como comentaba José Pablo, tiene una influencia directa, no solo en facilitar las operaciones de comercio exterior, sino también en hacer más atractivo e incrementar los índices de inversión de extranjera directa a nivel estatal y, por supuesto, a nivel nacional. Y de igual forma tenemos a otro invitado estrella que nos da muchísimo gusto. Cabe señalar que los dos invitados del día de hoy son amigos con quienes hemos estado coadyuvando en diversos foros y vamos a presentar a la licenciada Claudia Ávila, quien tiene una larga trayectoria en lo que es la ejecución de políticas públicas, habiendo estado en diversos puestos en gobierno federal, en gobiernos estatales, y que hoy encabeza la política que se desarrolla al amparo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Claudia Ávila ha sido una persona líder que ha empujado temas hoy en día coyunturales para hacer más atractivos a la figura de los parques industriales y donde cada día se presenta a México como un ejemplo a seguir en términos de cómo desarrollar modelos inmobiliarios relacionados con los parques industriales. Claudia, te damos la bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por formar parte de este proyecto y acompañarnos en este primer programa Puentes de Facilitación Comercial. No, bueno, al contrario, para mí es un honor estar aquí iniciando este nuevo programa. Les deseo mucho éxito. Es un tema muy importante que sin duda será de gran interés para todos quienes vean este programa, que entiendo es en México y en América Latina principalmente. Es correcto. Vamos a estar platicando de cómo los parques industriales, en algunos foros que nos ha tocado estar, te han preguntado México cómo ha podido llevar a cabo de manera conjunta con una política de una entidad federativa y con una política privada, crear un modelo tan exitoso. Y creo que a la gente que nos acompaña en Latinoamérica hemos tenido varias preguntas de cómo
México ha podido desarrollar por diversos factores este concepto, siempre de la mano de las entidades federativas. Creemos que va a ser un buen diálogo con iniciativas, con propuestas, con debates, para que ustedes se lleven una respuesta o alguna propuesta para sus inversionistas o para sus autoridades en sus estados respectivos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar. Todas han tenido un toque muy especial, muy atinado. Empezamos hablando de lo general hasta lo particular, hablamos de reformas, hablamos de innovaciones, hablamos toda la mañana de temas que van en el sentido ferroviario, en el transporte, en retornos de inversión. Ha sido muy completo el programa. Yo creo que no me quedaría con ninguna porque han sido todas muy interesantes y creo que lo más valioso de todo, hemos hablado entre amigos, pero hemos dicho muchas cosas, muchas verdades. Bueno, pues regresamos, amigos y amigas, a nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial, las entidades federativas y los parques industriales como una herramienta clave para la implementación de los procesos de facilitación comercial. El ingeniero José Pablo Maguad, como responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, le vamos a hacer una serie de planteamientos que nos puedan permitir saber cómo la entidad federativa coadyuva para hacer más fácil las operaciones de comercio exterior. Vemos un contexto donde hoy en día sabemos que el 16% de la inversión extranjera directa con bases del CEPAL en Latinoamérica se ha venido disminuyendo. Vemos otro tema donde bajo el marco de la actualización del Tratado con Libre Comercio con la Unión Europea se basa en 3 ejes: el sector energético, el sector sustentable y el sector de facilitación comercial. Ingeniero José Pablo, ¿cómo ha venido desarrollando el Estado de Hidalgo su plataforma logística durante los últimos años en los cuales ha estado a la cabeza en función de coadyuvar con el gobierno federal y ser un promotor de los esquemas de facilitación comercial? Primero, Salvador, desde una visión holística, es muy importante que las diferentes rutas que llevan al desarrollo económico y que a su vez contribuyen al desarrollo sostenible integral de un Estado estén empatadas. Entonces nosotros hemos buscado definir de manera muy precisa las vocaciones económicas del Estado, darles una lógica de transporte y de logística eficiente, acompañarlas de una estrategia conjunta de promoción de grandes inversiones que nos permita fortalecer y atraer nuevas empresas tractoras que generan cadenas de valor completas, al mismo tiempo que facilitamos los negocios para las pymes y los emprendedores. Todo en la misma dirección de estas vocaciones económicas estratégicas. Buscamos darle también a todos los esfuerzos un sentido transversal de impulso al talento. Y en este contexto general, uno de los puntos medulares es que la competitividad del territorio, incluyendo la facilidad de transportar mercancías, del tránsito libre de personas, de la seguridad de las materias y los elementos que se transportan, es fundamental para que las empresas puedan operar. Por lo tanto, los temas de logística, de facilitación comercial, de comercio exterior son fundamentales. Y los resultados son muy buenos cuando se trabaja de una manera concurrente, cuando todos los esfuerzos que incluyen también la educación y la política medioambiental y la seguridad pública van orientados a cadenas de valor específicas. Desde esta perspectiva, nuestras principales 3 regiones en el Estado para la detonación de polos o clústeres económicos son las que están al sur, porque el sur de Hidalgo es hoy atravesado por el Arco Norte y esta vía de comunicación nos pone en contacto con regiones del centro del país, de la frontera norte, de los puertos del Golfo y del Pacífico.
y de manera muy particular en la región de Tula-Tepeji, que es el norte de la zona metropolitana del Valle de México, es la continuación saliendo por la Ciudad de México de la autopista México-Querétaro. Tiene hoy una terminal intermodal logística operada por Hutchinson Ports Holdings, que tiene ya una capacidad instalada de 200,000 contenedores al año, que tiene capacidades intermodales entre carretera y vía de ferrocarril, que ha significado apuntalar instalaciones que ya eran muy sólidas de empresas grandes que tienen centros de distribución nacionales y regionales en esa zona y que hacen más fácil sus negocios, porque pueden traer sus mercancías, pueden tener a sus proveedores cercanos, tienen toda una serie de recursos de instalaciones industriales, de energía, y que se va complementando con las otras 2 zonas estratégicas para los negocios en el estado, que son la zona conjunta del Valle de Tizayuca y de la zona metropolitana de Pachuca, y el corredor industrial del Altiplano en Hidalgo. Entonces, esto dicho en 2 minutos de una perspectiva general de desarrollo económico, es cómo buscamos darle una orientación completa y bien integrada a los negocios en el estado. Tocaste temas importantes, una estrategia basada en sectores estratégicos, que ha sido una política que la Secretaría de Economía en los últimos años ha impulsado en términos, habrá algunos que estén a favor o en contra de que un estado deba o no tener sectores estratégicos. Hablabas también del desarrollo de puertos secos o de plataformas logísticas que contribuyan a la disminución de los costos logísticos. Hablaste de un desarrollo de capital humano basado en una correcta educación pública, y en ese sentido creo que hay diversos comunes denominadores con lo que los parques industriales prevén. No es de sorpresa que haya una plataforma como Hutchinson Port insertada en el estado de Hidalgo, y esto se debe, y es la pregunta que me gustaría hacerte, Claudia, ¿cómo se ha venido desarrollando el modelo de los parques industriales, donde algunos integran plataformas de contenedores en los últimos 15 años, obvio derivado de la apertura comercial que ha tenido México, y cómo se ha creado este modelo tan exitoso que para el resto de los países latinoamericanos es hoy en día un referente? Sí, bueno, en México el parque industrial se caracteriza principalmente por ser un terreno, una tierra delimitada, un polígono delimitado, con edificios dentro del mismo, con una administración interna que se encarga de dar mantenimiento, seguridad, etcétera, y no necesariamente ofrecen facilidades aduaneras o fiscales como en otros países en América Latina, en donde operan esquemas como zona franca o zonas económicas especiales. En México, la ventaja de un parque es la facilidad de contar con una infraestructura que permita a las empresas de manufactura o centros de distribución operar de manera eficiente sin que se tengan que preocupar por temas legales de la tierra, por la disponibilidad de agua, de energía. Y previamente los desarrolladores, que son las empresas que se encargan de crear los parques, pues hacen los estudios pertinentes para poder ubicar al parque cerca de las principales rutas de comercio, cerca de los proveedores, y de esta manera contribuir a la competitividad de una región y de país. En este sentido, es importante ubicar a los parques industriales a nivel micro dentro de un contexto nacional. No es algo aislado que genere por sí solo un desarrollo, un crecimiento, generación de empleo, sino que debe de insertarse en un contexto local, regional y nacional. Es decir, lo primero que estamos obligados como país es tener las condiciones a nivel nacional de competitividad, de talento. En México sabemos que la ubicación geográfica cerca del principal mercado del mundo, Estados Unidos, es una gran ventaja, pero no es suficiente. También tenemos que ser eficientes en los trámites como gobierno en sus 3 niveles, la facilitación logística en términos de transporte, de seguridad, y en este contexto se insertan los parques. Y como tenemos un mercado importante que genera una demanda, la cual a su vez ha atraído empresas extranjeras en los últimos años, bueno, los parques han respondido a esa demanda. Al estar cercanos a Estados Unidos, pues muchas de estas empresas consideran a México como una plataforma competitiva en términos de costos, no solamente de mano de obra, sino
de manera integral para poder fabricar y de aquí exportar a Estados Unidos. Entonces los parques son una de tantas determinantes para esos inversionistas que deciden ubicarse en México. Así debemos verlo, y su éxito depende mucho de estar integrados a todo este contexto, porque si se pone un parque en un lugar donde no tenemos talento, no tenemos agua, no tenemos una vocación definida, pues el éxito es poco probable. Y hablabas de que el parque debiese estar integrado a todo este contexto, pero también lo vincularía a todo el contexto de la cadena logística, y es uno de los temas que vamos a tratar posteriormente, de cómo se han venido generando propuestas en términos de facilitación comercial para los parques. Una de ellas es la futura inclusión de la figura del operador económico autorizado, vista desde el punto de vista que el parque industrial debe de formar parte de toda esta cadena logística, y por supuesto los factores de competitividad que mencionas pues contribuyen a que la figura del parque sea considerada como tal. José Pablo, es interesante siempre debe de ir de la mano el poder vender un proyecto de desarrollo industrial con los estados. Y para nuestro auditorio, que en muchas ocasiones no conoce lo que es la AMSDE, nos gustaría, bajo la presidencia que hoy en día encabezas en el Comité de Logística de la AMSDE, nos platicaras dos puntos importantes. Primero, una breve introducción de qué es la AMSDE, cuáles son sus funciones y de cómo y cuáles han sido los retos que has visto tú desde el Comité Logístico para poder generar mayores herramientas de inversión extranjera, y cómo la AMSDE ha contribuido en esto a nivel nacional para nuestro auditorio. Con mucho gusto. La AMSDE es la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Es el organismo que agrupa a todos quienes desempeñamos una función como el titular de la cartera o de la responsabilidad de desarrollo económico en un estado y en el Distrito Federal. Entonces los 32 miembros, porque el requisito es que seamos titulares en funciones, no puede haber ni más ni menos que los 32 miembros, representamos la visión de desarrollo económico desde nuestros estados, y al ser esta voz estatal también formamos un contrapeso, una propuesta, una postura propositiva sobre las regiones. Particularmente en el tema logístico y de transporte y de eficiencia en el movimiento de mercancías, hemos estado muy cercanos, por un lado a la Secretaría de Economía y por otro a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con muchos otros actores, incluyendo a la Asociación Mexicana de Parques Industriales y a algunos actores de la academia, para que tengamos las tres partes de gobierno, industria y academia representadas, en la construcción de un primer diagnóstico de la situación de la logística en el país. Es un diagnóstico que se llama Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. Va encaminado a dar un primer mapeo de cómo está la situación de las diferentes características y denominaciones de plataformas logísticas en el país, desde parques industriales con capacidades intermodales hasta puertos secos o centrales con capacidades de abasto, cada una de las cuales tiene características y condiciones diferentes, pero comparten el hecho de que se comunican de punto a punto usando vías e infraestructuras similares. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como país y desde una perspectiva de estados y de regiones para que esa excelencia en manufactura que ya hemos demostrado en México que tenemos maximice su potencial? Necesitamos ser más eficientes en logística. Y entonces, mientras que los parques industriales están buscando ser espacios lo más competitivos posibles para brindarle condiciones completas de operación a sus inquilinos, los estados estamos buscando desarrollar los proyectos de infraestructura más robustos y sólidos posibles para detonar la competitividad de nuestros territorios. El gobierno federal está buscando hacer inversiones en carreteras, puertos, vías de ferrocarril que sean precisas, que sean pertinentes, y requerimos una herramienta para alinear todos estos esfuerzos. Porque la competitividad logística o el concepto amplio que manejas de facilitación comercial no sucede solamente al interior de un parque industrial o no sucede solamente a lo largo de una carretera estatal o interestatal. Sucede en toda la cadena de producción, desde el abasto, el centro de manufactura, su transporte y su llegada al punto de consumo final. Y esto incluye puertos marítimos, aéreos, terrestres, carreteras, vías de ferrocarril, parques. Entonces el concepto de corredor económico
considerado con todas las partes que van de punto a punto, es uno en el que participamos todos los actores privados, académicos, porque la educación tiene una parte muy importante que jugar en todo el movimiento logístico, y desde luego los 3 órdenes de gobierno, desde la planeación general del gobierno federal en las grandes inversiones de infraestructura que forman parte del Plan Nacional de Infraestructura, hasta las decisiones de los estados sobre las inversiones en vías de comunicación, hasta las inversiones y las decisiones de los municipios en el tema de ordenamiento territorial, liberación de derechos de vía y todo lo que tiene que ver con planes de desarrollo municipales y metropolitanos. Que son muy importantes. Los de suelo. Y lo que estamos buscando es alinearlo para que sea eficiente. Y este primer ejercicio, este Sistema Nacional de Plataformas Logísticas que proponemos desde la AMSDE evolucione a un sistema logístico nacional, es un esfuerzo para que la inversión pública y privada lleve hoy no solamente una orientación de aplicación de presupuesto, sino una orientación de eficiencia económica a lo largo de un corredor. Y sobre todo de largo plazo, porque son proyectos que no terminan en una administración, sino que deben de sembrarse para que quien siga dé continuidad, porque un proyecto de esa naturaleza, pues tarda, no sé, 10, 20 años, ¿no? Es correcto. Y ahorita tocaste 2 conceptos muy interesantes. Uno, que lo vamos a abordar, el intermodalismo. Hidalgo por sí ejerce una naturaleza donde el intermodalismo se pueda llevar a cabo. Y otro factor importante es la integración de todos los actores de la cadena logística, y creemos que uno de los conceptos de facilitación comercial, que son varios, el operador económico autorizado, justamente tiene, y lo hemos visto en países como República Dominicana, Guatemala y toda la Comunidad Europea, la capacidad de integrar a todos los actores. Hoy en día hay, y lo vamos a platicar con Claudia, la iniciativa de la inclusión a los parques industriales, los puertos marítimos, bajo la figura de OEA, las propias intermodales están pensando en poder también insertarse en dicha figura. Y otro factor importante me parece es que también exista un conocimiento, y es donde la articulación de las entidades federativas hacen su mejor papel, que es el conocimiento desde el sector privado, que conozcan la oferta en términos de infraestructura que le puede ofrecer un Estado, porque sin entender cómo puede funcionar un puerto seco, un intermodal, una sección aduanera, a veces se quedan truncados ciertos proyectos que los hemos visto en otros estados. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú, José Pablo, que son los factores más determinantes para poder, porque al final del día lo que quiere un Estado es generar riqueza, generar inversión? ¿Cuáles han sido los factores más importantes en el Estado de Hidalgo para captar inversión extranjera directa? Bueno, los que planteé al principio de la visión general y cómo la hemos estructurado, pero un punto clave que considero muy importante es que es fundamental empatar esta visión pública, esta visión de Estado, donde se tiene una perspectiva completa de las capacidades de inversión, los esquemas de planeación a largo plazo, el ordenamiento territorial, con la iniciativa de las empresas privadas. Entonces, en esta administración estatal, lo que hemos buscado hacer es que todos los grandes proyectos de inversión en parques y plataformas industriales sean encabezados por empresas privadas, expertas en su negocio. El gobierno participa como un accionista minoritario, pero los proyectos de construcción, tanto de la terminal intermodal logística como de nuestra nueva gran plataforma industrial que se llama Plata, la plataforma logística de Hidalgo, lo encabezan inversiones privadas. Esto le da al proyecto en sí una naturaleza de búsqueda de la demanda, no de búsqueda unilateral de un desarrollo en una zona que puede no ser la mejor, sino de búsqueda de la demanda, y le da una lógica privada de inversión que Claudia y los miembros de la ANPIP conocen muy bien como un factor fundamental para que un parque industrial pueda tener éxito, y al mismo tiempo le da el respaldo, el músculo del Estado en toda la visión que debe acompañar un desarrollo de estos. Tocaste un tema importante que es la participación del sector privado. Uno de los conceptos de la facilitación comercial es esta alianza sector público, sector privado, y bajo esa mecánica crear proyectos a largo plazo con una visión de sustentabilidad, y uno de esos componentes de diálogo es el reto que tienen en la implementación tanto de modelos como operador económico autorizado. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta, Claudia, para nuestro público.
¿Por qué el operador económico autorizado o el NEC, como se conoce a nivel nacional, el nuevo esquema de empresa certificada en los parques industriales? Bueno, mira, primero déjame comentarte que el sector inmobiliario industrial, que no es otra cosa más que la creación de parques industriales, es un sector que muchas veces no se nota porque se resalta a la empresa que opera dentro de un edificio industrial, ya sea de manufactura o centros de distribución, se inaugura, sale en los medios, pero no necesariamente se tiene conciencia que alguien previamente construyó el parque y también implicó inversiones, impuestos, empleos y desarrolló el edificio también. Y en este sentido, la ANPIP ha tenido siempre la posición de que los parques industriales deben considerarse como parte de las políticas públicas, en particular del tema de infraestructura y de logística, porque más allá de pensar en puertos, en carreteras, en líneas férreas, que muchas veces son las que escuchamos a la hora de prever recursos, presupuestos, programas, pues también los parques somos parte de ese sistema logístico nacional. ¿Por qué? Porque las empresas que mueven la carga, que usan las carreteras, las fronteras, las aduanas, pues están ubicadas en algún lado. Y hay un punto muy importante en el tema de costos, que es el transporte. En la medida en que el inicio de un producto esté ubicado en cerca de las rutas comerciales para facilitar no solamente la llegada a tiempo, sino los costos, en esa medida pues va a ser más competitivo. Es decir, la vinculación del parque con la logística es principalmente el tema de transporte, el costo, la facilitación logística. Y en esta lógica también, al nosotros conocer el programa de operadores económicos autorizados, que como sabemos es un tema que tiene que ver con competitividad, con facilidad aduanera, fiscal y de seguridad en la cadena de suministro global, pues ahí también levantamos la mano y decimos, los parques también son parte de este esquema. El 80% del comercio mundial está vinculado a estas cadenas globales de valor, es decir, hoy en día ya no hay ningún producto cuyos componentes sean hechos en un mismo lugar. Cada cosa, un mueble, ropa, automóviles, incluye partes que se han hecho o fabricado en otros países. Entonces, toda esa parte de entrega, de ensamble, de transporte, pues implica una sincronización muy importante, y sabemos que el tema del terrorismo a nivel mundial pues impactó de alguna manera esta eficiencia, y por eso este esquema de operador económico autorizado, que es la parte de estandarización y que en México pues se llama NEC. Nosotros como parques queremos sumarnos, y por eso la lógica de que el parque industrial, aun cuando no movemos mercancías porque somos una infraestructura fija, sí es importante porque vemos que, por ejemplo, en el sector automotriz, ya las grandes armadoras están solicitando a sus proveedores ser NEC en toda la cadena de suministro, desde primer nivel, segundo nivel, y entonces si el parque contribuye a tener medidas de seguridad, estándares, protocolos, en esa medida también vamos a ser más competitivos, como es el caso también del programa que llevamos en ANPIP para evolucionar hacia parques industriales sustentables. En otras palabras, todas las mejores prácticas que nos permitan ser más competitivos desde el punto de vista sustentable, de responsabilidad social, de seguridad, en particular el tema de NEC, el operador económico autorizado, nos permiten contribuir como iniciativa privada desde nuestra trinchera como infraestructura a ser más competitivos, pero eso no funciona si a su vez el municipio, la entidad y el país no caminan hacia el mismo sentido. Entonces, sí esperamos también de nuestros estados y de nuestro gobierno federal que facilite pues la implementación de este tipo de políticas. En efecto, la inserción y el correcto entendimiento de los parques industriales por concepto del operador económico autorizado y hacia sus inquilinos, sin duda es un factor que va a potencializar el captar de mejor manera a empresas, sobre todo del sector automotriz y de los demás sectores que se generan en el país. Vamos a irnos a un corte, regresamos con este diálogo enriquecedor en materia de facilitación comercial. Muchas gracias.
Es un evento que cada año nos hace pensar en lo que estamos haciendo, en lo que viene en el futuro, en las nuevas regulaciones, la tecnología, las nuevas políticas que existen alrededor de la industria del transporte y la logística. Excelente evento. Regresamos a nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial con nuestros padrinos estrellas, con una visión, una perspectiva gubernamental, privada, que sin duda enriquecen el diálogo para aquellos que nos están viendo en México y en toda Latinoamérica. Y un tema importantísimo a tocar pues es con nuestro vecino, Estados Unidos. Y en ese contexto, en las políticas públicas que se han desarrollado en función de ser atractivos para la demanda principal. Y ahí me viene al tema dos puntos principales. Uno, las políticas en términos del programa de operador económico autorizado, donde se signó el acuerdo de reconocimiento mutuo, donde estuvo presente el presidente de la ANPIP, Rodolfo Balmaceda, y donde también tenemos una cultura bajo el modelo de triple hélice que viene de empresas y de pensadores anglosajones, que es el desarrollo de la política de clusterización. Y en ese sentido, estos dos temas pues han venido discutiendo en NASCO. Déjenme comentarles que el ingeniero José Pablo Maguad, además de ser secretario de Desarrollo Económico y presidente del Comité de Logística, encabeza el capítulo de NASCO. Y NASCO ha fungido en México, para México, ha fungido con un liderazgo muy importante en cuanto a la integración de diversos líderes y en cuanto en la abordación de distintos temas, y uno de ellos ha sido el energético. Me gustaría, José Pablo, que nos platicaras qué función tiene NASCO como un promotor en temas de facilitación comercial y un poco lo que se vio el año pasado en el foro NASCO, y cuáles son las expectativas bajo una visión integral de estos tres países bajo el marco del NAFTA. NASCO es una organización muy interesante, sui generis, de hecho, porque es una organización trinacional, Canadá, Estados Unidos y México, donde participan actores privados, públicos y académicos. Entonces integra a toda nuestra región. Nace el mismo año que el Tratado de Libre Comercio, entonces desde entonces está promoviendo los temas de competitividad económica, particularmente los ámbitos de logística y de energía, para que la mayor competitividad de nuestra región sea cada vez más incrementada. Eso significa NASCO, Estrategia de Competitividad para América del Norte. Es una organización que promueve que haya mayor integración comercial, que la logística sea más eficiente y que tiene un expertise muy importante en políticas públicas y políticas privadas para facilitar el comercio. En los temas de energía, así como la logística es un factor fundamental para potenciar nuestra capacidad manufacturera y económica, pues el otro es la energía, ¿no? Sin energía eléctrica y de gas natural y otras fuentes de energía no vamos a ir muy lejos, sobre todo en industrias pesadas, en industrias precursoras que requieren grandes cantidades de energéticos. NASCO ha estado muy activo en la promoción de negocios, de inversiones, de conocimiento público de las políticas que más se requieren para incrementar la competitividad energética. Y el año pasado, en septiembre del 2014, tuvimos el Foro Mundial de NASCO, la reunión más importante de esta organización, en la Ciudad de México. Es una reunión que se procura hacer un año en cada uno de los 3 países miembros, pero que por diferentes razones no había sido en México durante 7 años. En 2014, justamente conmemorando el 20 aniversario del Tratado de Libre Comercio, la tuvimos. Fue una reunión muy importante que conjuntó a legisladores locales en algunos casos, muchos legisladores federales de alta visibilidad. De manera relevante, el presidente del Comité de Energía del Senado, el senador David Penchina, otros miembros de respetables organizaciones e instituciones que son líderes de opinión y que estuvieron poniendo muy en la discusión, en el ámbito del análisis, cuál es el camino de México para integrarse con la velocidad que debe y con el potencial que tiene
a la competitividad energética que demanda la región. Canadá y Estados Unidos tienen un esquema eficiente de energía, el cual se ha visto potenciado recientemente por la nueva disponibilidad de petróleo y gas de esquisto, el gas shale, particularmente en la zona de Texas, y que pues todo esto requiere una modernización del marco legislativo, del marco de negocios, de las condiciones de mercado en nuestro país para estar a la altura de nuestros socios comerciales tan cercanos como lo son Estados Unidos y Canadá. Se ha venido continuando con estos trabajos. La reforma energética y su aplicación, de hecho, el propio día de hoy que está avanzando la ronda 1 en nuestro país, son tema que no solamente ha resultado de interés durante el último par de años, sino que lo va a seguir siendo durante 5 o 10 años, en el cual decenas de miles de millones de dólares en nuevas inversiones energéticas van a suceder y que nos involucran a los estados, que involucran a los inversionistas privados. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en la zona de Tula-Tepeji, con todo lo que sucede ahí alrededor de la energía y de la logística, con la termoeléctrica, la refinería, la reconversión de nuevas instalaciones por parte de Pemex, la introducción en este momento de un ducto de alta especificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la termoeléctrica, pues son temas que son de decisiones de todos los días y que requieren un marco global para que sepamos, por ejemplo, las mejores opciones para los nuevos ductos energéticos que se están decidiendo en este momento en el país. Solo por mencionar un ejemplo, el ducto Tuxpan-Tula, que va a atravesar un recorrido de cuando menos 5 estados y donde tenemos que estar pues de acuerdo cuál va a ser su dimensión, su alcance, sus usos. Y para todo esto nos sirve una organización de perspectiva trinacional y a la vez privada, académica y pública, como lo es NASCO. Por supuesto, tocaste un tema coyuntural y esto lo estaremos abordando, les quiero comentar a nuestro auditorio en nuestro segundo programa, pero vale la pena enfatizar la reforma energética en sus actividades de midstream, que se refiere a todo lo que son los procesos de venta, transportación, almacenamiento y distribución. Hoy en día la Ley Federal de Hidrocarburos abre la oportunidad que el sector privado pueda formar parte de estas actividades y los parques industriales juegan sin duda un factor importantísimo. Sabemos y se ha platicado en la ANPIP, Claudia, que van a empezar a nacer parques industriales con una vocación energética donde el intermodalismo, aquellos estados que tengan zonas intermodales van a poder manejar los hidrocarburos petrolíferos para el almacenamiento. Inclusive Hidalgo, lo comentábamos, José Pablo, se puede volver como un distribuidor de estos temas. Y platícanos, Claudia, ¿cómo ha venido siendo la recepción de los desarrolladores respecto de las oportunidades de midstream, que ya platicamos a qué se refiere para el tema energético en los parques industriales, ¿no? Pues más bien yo me iría al comentario anterior que hiciste y que José Pablo también lo mencionó, y es muy importante, es la demanda. A veces como gobierno, como una política pública, tenemos la iniciativa de crear un parque desde un punto de vista de oferta, es decir, aquí ponemos la infraestructura y luego a ver quién llega. Y a veces esos proyectos se quedan vacíos porque nadie llegó. ¿Por qué? Porque no hay una demanda. Desde el punto de vista de un inversionista privado, pues siempre se está detectando demanda potencial. ¿Y a qué nos referimos con demanda? Cuando la región, las condiciones, los elementos de competitividad como talento, costos, infraestructura disponible, servicios, etcétera, están ahí. Y entonces eso hace que la probabilidad de que llegue una empresa nacional o extranjera a instalarse ahí pues sea muy alta. En el caso de la industria automotriz o aeroespacial, vemos que llegan las empresas ancla, como les llamamos, que son las armadoras, y que estas a su vez requieren a los proveedores, lo cual genera esa demanda de la que hablo, porque ellos van a requerir un espacio donde instalarse, pero ellos no lo construyen, ellos requieren a un experto que se los construya. Entonces ahí viene el rol del parque industrial, que adquiere el terreno, construye las naves y luego las renta. En el caso del sector energético es lo mismo. Mientras haya una demanda que justifique la inversión de grandes capitales para adquirir la tierra y construir los edificios, pues en esa medida ahí estarán los parques industriales,
nosotros consideramos que esta puede ser una gran oportunidad en particular para el país, para poder detonar mayor desarrollo en el sureste, que como sabemos es una región de menos desarrollo en comparación con el centro, el Bajío y desde luego el norte del país. Y dada la ubicación geográfica y además cercana a donde están los principales yacimientos petroleros, creemos que los proveedores de esa industria, no solamente para almacenamiento, sino también todo el equipo técnico, ¿no? Desde válvulas, material diverso, ¿no? De diferentes características, pues deben de instalarse allí, y entonces en la medida en que veamos esa demanda, que sería un sector relativamente nuevo, pues ahí estaremos, ¿no? Como sector industrial. Correcto. Y mencionaba José Pablo el gas Lutitas. Hablaba, en efecto, pues hoy vivimos un día histórico, la apertura de los primeros sobres bajo el marco de la ronda 1, y se habla de una ronda 5, una ronda 6 del gas Lutita, y en efecto, en la medida en que un estado pueda articular bien los esquemas de facilitación y los parques puedan generar una oferta derivado de una correcta demanda, el tema del gas Lutita, que tiene ciertos componentes de seguridad por los altos grados de inversión, pues va a ser indudablemente un factor esta alianza gobiernos, parques industriales, que podrán generar mayor inversión. Y otro de los beneficios que genera cualquier industria es el desarrollo de la proveeduría y el apoyo a las pymes. Y en ese sentido, la pyme siempre ha sido un tema a tocar por los organismos internacionales para que puedan tener uso de los esquemas de facilitación comercial. José Pablo, el Estado de Hidalgo y tú sé que han sido líderes en coordinación con la Secretaría de Economía en implementar proyectos bajo diversos fondos. Platícanos un poco cómo la articulación de un Estado con la Secretaría de Economía puede generar proyectos que ayuden a las pymes y en sí al sector empresarial de un Estado a favor de los esquemas de facilitación o desarrollo de proveeduría, y cómo lo han articulado y llevado a cabo. Es una parte muy importante del reto de la economía en México que el presidente Peña Nieto conceptualizó bajo el nombre de democratizar la productividad. Es el reto que tenemos, que esa productividad que hoy queda muy evidente en las empresas grandes que están vinculadas a mercados de exportación, que tienen altas capacidades tecnológicas, que son muy estables en general, pues son poquitas empresas las que tienen esas características. Aunque México es un país muy competitivo en ese aspecto, son pocas empresas las que concentran esas características. Y la gran mayoría de las unidades económicas, que son una abrumadora mayoría de pymes, no tienen acceso a esos niveles de mercados internacionales, de mejora tecnológica. Y hacia eso va orientada la gran política federal de apoyo a las pymes y al emprendimiento, que está concentrada en el Instituto Nacional del Emprendedor, auxiliado por algunas otras instancias como Banca de Desarrollo y CONACYT, pero que encabeza el Instituto Nacional del Emprendedor. Los estados tenemos nuestras propias políticas, que en el caso de Hidalgo funcionan como un aterrizaje, una aplicación, una cercanía de las políticas federales, complementadas con las herramientas estatales y también en conjunto con los municipios, para acercarle a las iniciativas de quienes quieren iniciar un negocio o quienes ya tienen un pequeño negocio y quieren mejorarlo o incrementarlo, esquemas primero de capacitación, porque creemos que lo primero que necesita tener el empresario son las habilidades empresariales básicas, saber lo básico de operar un negocio, después de consultoría y acompañamiento técnico para su negocio y finalmente de financiamiento. Pasa mucho que las pymes consideran en su mayoría que lo que necesitan es financiamiento, pero no es lo primero que necesitan. Lo primero que necesitan es un buen modelo de negocio. Entonces, primero fortalecemos su modelo de negocio y después vamos a la parte de financiamiento. Esto lo hacemos con una variedad muy importante de esquemas, una de las cuales es el Fondo Nacional Emprendedor del INADEM, que ponemos siempre al alcance y a disposición de los emprendedores para que apliquen y, pasando los diferentes requisitos que tiene este fondo, lleguen a obtener proyectos favorables. Pues te agradecemos mucho, José Pablo, Claudia. Creo que nos queda corto, la verdad, poder hablar tantos temas, tantas propuestas que se pueden generar. Me quedo con diversas conclusiones. Indudablemente el liderazgo de una entidad federativa para el desarrollo económico del país, en coordinación con el sector privado a través de todos los actores de la cadena logística, es fundamental.
tocando el último comentario, las pymes importantísimas. El propio concepto de valor de contenido nacional insertado en la Ley Federal de Hidrocarburos abre la oportunidad del desarrollo de proveeduría en las pymes, sobre todo en los proyectos de mid y downstream, y por supuesto aparejado con una correcta implementación de la logística. Es la única forma en que podemos hacer frente a poder seguir captando inversión extranjera directa en nuestro país. Como comentario, en el marco de NASCO, recuerdo cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos comentó: ya no tenemos presupuesto para seguir generando infraestructura, lo único que nos queda es apostarle a la facilitación comercial y en particular al desarrollo de la ventanilla única como una herramienta que nos permita seguir generando inversión y seguir generando ahorros logísticos. Les agradezco mucho, amigos, y les damos muchísimas gracias. Un comentario final, Claudia, José Pablo, que nos quieran extender en este primer programa, y muchísimas gracias por acompañarnos. Desearles y augurarles todo el éxito para el programa y en efecto nos queda corto el tiempo de 1 hora para temas tan amplios, entonces cuando nos invite nuevamente yo con mucho gusto aquí estaré para seguir platicando de los temas que nos faltan y cómo van desarrollando y evolucionando los que ya tocamos. De todas formas, aparecen en pantalla los datos del ingeniero José Pablo Maguad, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, para cualquier información que quieran ustedes contactar con él. Claudia, un comentario final. Bueno, primero, felicidades a T21 por esta iniciativa, es muy importante, y felicidades también por tener a Salvador Arellano, quien pues tiene experiencia en diferentes trincheras. Muchas gracias por la invitación y, como dije al principio, un honor estar aquí con José Pablo y contigo al inicio de este programa. Yo creo que va a ser de mucho éxito porque son temas de interés para quienes están involucrados en la facilitación comercial, y qué bueno que también puedan trascender en América Latina, aprovechar las tecnologías que están en Internet. Así que pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Los esperamos en el próximo programa, Reforma Energética y su vinculación con los procesos de facilitación comercial.